El título de la meditación del día de hoy es 5 enseñanzas de los pastores de Belén. Y la base de esta meditación se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Es un pasaje un poquito largo, pero me gustaría dar lectura para que sea la base de nuestra meditación. Dice así la palabra de Dios: los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es muy interesante que, según las Escrituras, los primeros a quienes se les anunció el nacimiento de Jesús fue a unos pastores. Ellos estaban cerca de la ciudad de Belén, donde nació Jesús, y estaban cuidando sus rebaños, como dice aquí el versículo 8, en las vigilias de las noches. El versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Queridos, el oficio y la vida de un pastor no era nada fácil. Dedicaban la mayor parte de su tiempo al cuidado de sus ovejas, y además de cuidarlas y guiarlas, debían llevarlas a pastizales y a los arroyos de las aguas, sin importar el clima. A veces estos pastos se encontraban junto con los arroyos en los valles durante el caluroso verano, o también a veces estaban en las montañas durante el frío del invierno. Pero no importaba cuál era el clima, ellos siempre lo hacían. Cuando llegaba la noche, casi siempre los pastores dormían con sus ovejas para protegerlos de los ladrones o también de los animales salvajes. Sus armas con las cuales lo defendían eran la honda con la cual tiraban sus piedras o la vara. Y cuando llegaba la noche, generalmente reunían a todo el rebaño en los llamados apriscos, que no eran otra cosa que muros que a veces de piedra que ellos construían para protegerse de la inclemencia del clima, o también cuevas que encontraban en el camino. Fueron estos pastores a quienes se les anunció primero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los versículos 9 y 12 que mientras que ellos estaban cuidando en la noche al rebaño, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En medio de esa noche oscura vino un ángel del cielo, y dice la palabra que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Estos humildes pastores recibieron la visita de un ángel enviado del cielo. ¿Cómo habrá sido esa escena?
Imagino que fue una escena maravillosa. Un ángel les visitó en medio de la noche. Pero lo más sorprendente de lo que dice el escritor bíblico es que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. No dice que el resplandor de la gloria de Dios fue sobre el ángel, que hubiera sido lo más normal. Dice que la gloria del Señor rodeó a los pastores. ¡Qué tremendo privilegio! Que la gloria de Dios venga sobre estos hombres humildes, sencillos. Como es lógico de suponer, esta experiencia les llevó a tener miedo. El versículo 10 y 11 dice que tuvieron miedo, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David, hoy, un Salvador que es Cristo el Señor. No tengan temor, porque quiero que ustedes sean los primeros que conozcan que hoy, en este día, ha nacido en la ciudad de Belén, la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos queridos, el anuncio fue de inmediato. El mismo día que Jesús nació, la primera Navidad, esta noticia fue anunciada primeramente a estos pastorcitos. Me impresiona, queridos, que fueron estos pastores en recibir los primeros esta noticia. No fue el rey de Herodes, que en aquel tiempo representaba al poder político. Tampoco fueron los sacerdotes, que representaban a la religión. Y tampoco fueron los escribas, que eran los estudiosos de las Escrituras, sino fueron estos humildes pastores. ¿Recuerdan aquella escena cuando los reyes magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde había de nacer el rey de los judíos? Dice Mateo 2, 3, 5, que oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Queridos, los sacerdotes, los escribas, sabían esta noticia, porque ellos conocían las Escrituras, pero era solo un conocimiento intelectual, pero no tenían revelación de Dios. Es por eso que ni siquiera fueron a ir a ver a Jesús, como los magos tenían interés de ver a Jesús, de encontrarse con Él, o como los pastores mismos. Después que el ángel les anunció a los pastores lo que iba a suceder, pasó algo maravilloso. Versículo 13 y 14 dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Queridos, vino una multitud de huestes celestiales, vino un coro celestial y aparecieron junto al ángel y empezaron a alabar a Dios. Ellos cantaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, qué gran privilegio para estos pastores. Ellos tuvieron el privilegio de ver un ángel venido del cielo, escuchar el mensaje de estos ángeles, de este ángel. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar un coro celestial alabando a Dios. Ellos tuvieron el privilegio, el honor de recibir la noticia que ese mismo día había nacido Jesús, el Salvador de la humanidad. Hermanos, los pastores en este hermoso pasaje nos dejan 5 hermosas enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, los pastores escucharon el mensaje. La primera enseñanza es que Dios les envió un mensaje a través de un ángel y ellos estuvieron atentos a este mensaje. Versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y les dijo,
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En este caso, queridos, Dios es un ángel para dar este mensaje. Pero también podría haber usado una persona u otro medio para dar este mensaje. Esto nos revela, queridos, que Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Dios tiene un mensaje para nosotros. Pero el problema es que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo, pero menos para Dios. Dios envió este mensaje y los pastores tuvieron el tiempo y la actitud correcta para escuchar el mensaje. En la quietud de la noche, ellos tuvieron un corazón sensible y escucharon el mensaje de Dios. ¿Recuerdan, queridos, que hace un momentito les hablé que los sacerdotes y los escribas, también Dios le mandó un mensaje a través de las Escrituras? Pero ellos, aunque lo conocían intelectualmente, no escucharon el mensaje. Estaban tan ocupados en otras tareas que no tuvieron tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Razón tiene la palabra del Señor cuando dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El mensaje del ángel era muy sencillo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y no solamente era un mensaje para que lo supieran intelectualmente, sino también para que lo conocieran personalmente. Porque el versículo siguiente inmediatamente dice así, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué significa esto? Que el ángel les invitaba a conocer a Jesús. Y les decía, cuando vayan a la ciudad de Belén, van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabes, querido hermano? Jesús nació en Belén, un día como hoy, para ser el Salvador del mundo. Pero también vino a este mundo para ser tu Salvador personal, mi Salvador personal, para que los conozcamos personalmente. El ángel dio el anuncio a los pastores y lo escucharon, pero luego les invitó, vengan y vean. El niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabes? Querido, podemos saber de Jesús sin conocerle personalmente a Él. Yo puedo conocer del presidente de la República sin conocerlo personalmente. Yo puedo conocer de Él porque he leído, he escuchado de Él, pero nunca le estreché la mano. Así sucede con nosotros. Muchas veces conocemos de Jesús intelectualmente, pero nunca le hemos conocido personalmente. El mensaje del ángel a los pastores era para que supieran que Jesús es el Salvador, que había nacido ese mismo día, pero también era una invitación para que lo conocieran personalmente. La primera enseñanza de los pastores es que escucharon el mensaje de Dios atentamente. La segunda enseñanza es que creyeron el mensaje. Dice el versículo 15 que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La segunda cosa que nos enseña los pastores es que ellos creyeron el mensaje que les dio el Señor. Después que el ángel se fue, empezaron a conversar entre ellos y se pusieron a considerar esta noticia que habían escuchado, si sería verdad o no. Y después de conversar, ellos estuvieron de acuerdo que esto era verdad. Y por eso decidieron ir a Belén y ver lo que se les había anunciado. ¿Por qué querían ir a Belén? Hermanos, porque creyeron en el mensaje. Ellos tuvieron fe que el mensaje que vino de parte de Dios era verdadero. Y tuvieron fe que ese mensaje era cierto. Hermosa enseñanza. Porque ellos creyeron antes de ver.
Es por eso que dijeron, pasemos a Belén y veamos esto que ha sucedido. Estaban seguros, daban por hecho que lo que habían escuchado ya había sucedido. Queridos, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, debemos creer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es verdad. No debemos dudar porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Es por eso que el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La segunda enseñanza de estos pastores es que creyeron sin ver lo que había sucedido. Creyeron primero para después ver lo que la palabra de Dios decía. En tercer lugar, la tercera enseñanza es que obedecieron la palabra de Dios. No solamente escucharon el mensaje, no solo creyeron, tuvieron fe, que era cierto, sino que obedecieron la palabra de Dios. Dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Dice este versículo que fueron apresuradamente. Otra versión dice que fueron inmediatamente o rápidamente y obedecieron la palabra de Dios. No había tiempo que perder. Después de asegurar su rebaño, de repente en el aprisco, ellos fueron a prisa a ver lo que había sucedido. Y es interesante, se fueron, pienso yo, siguiendo la pista que el ángel les había dado. En el versículo 12 el ángel les dijo, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Les había dicho que Jesús había nacido en la ciudad de Belén. Y ellos conocían bien esta ciudad. De hecho, estaba muy cerca de la ciudad. Les había dicho que había nacido en un establo. Quizás no habían muchos establos o muchas posadas en aquel tiempo en Belén. Y era fácil quizás encontrarla. Pero al final les dice, el niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hermosa secuencia que nos enseñan los pastores. Escucharon la voz de Dios, creyeron la palabra de Dios y ahora obedecieron la palabra. Escucharon el mensaje con sus oídos físicos. Creyeron la palabra con todo su corazón. Dijeron, esto es verdad y vamos a creerlo. Y ahora obedecieron. Pusieron su fe en acción. Ellos estaban ansiosos de ver lo que el ángel les había dicho. Y es hermoso lo que dice el evangelista Lucas en la parte final del versículo 16, que hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, tal como se los había dicho. Ahora, hermanos queridos, ellos estaban seguros de lo que habían experimentado. No solamente habían escuchado y conocido del nacimiento del Salvador. No solo habían creído, habían tenido fe de que lo que les dijo el ángel era verdad, sino que ahora lo estaban viendo con sus propios ojos. Lo estaban viendo cara a cara. Ahora conocían al Salvador personalmente. Qué hermosa enseñanza, queridos, de estas personas, de estos pastores, que con su obediencia pudieron comprobar que el mensaje de Dios era verdad. Y esto nos enseña tanto a nosotros hoy, hermanos. Dios no solo quiere que escuches su palabra o que simplemente creas intelectualmente que Jesús existe, que Jesús vino para ser nuestro Salvador. Dios también quiere que lo obedezcas, que pongas tu fe en acción, para que de esta manera, creyendo en Jesús, puedas conocerle de una manera personal y aceptarle como tu Salvador. El Señor dijo en cierta oportunidad, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El Señor en esta mañana te dice, cree en el Señor Jesucristo, cree que su palabra es verdad y obedécela. Y así como hicieron los pastores, conocerás personalmente a Jesús. La cuarta enseñanza es que
Una vez que lo vieron, compartieron con otros acerca de Jesús. Dice el versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Tan pronto conocieron a Jesús, compartieron con otros esta buena noticia. Dice el verso 17 que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Imagino que compartieron con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos esta buena noticia. Interesante, ellos no se guardaron la bendición para ellos mismos, no fueron egoístas, sino que compartieron con otros esta hermosa noticia. Habían otras personas que necesitaban escuchar este mensaje. Hicieron como la Escritura misma dice ahí en Mateo 18. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Oh hermanos, qué hermoso es ver a estos pastores compartiendo su testimonio de lo que ellos habían experimentado cuando conocieron a Jesús personalmente. También ellos compartieron el efecto que tuvo este testimonio en sus vidas. Pero lo hermoso es que el mismo efecto se produjo en las vidas, en los corazones de las personas que escuchaban el testimonio de los pastores. Versículo 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Imagino, queridos, que algunos de los que escucharon el mensaje conocieron a Jesús personalmente. Por eso dice que estas personas que escucharon quedaron admirados, maravillados de esta verdad. Hermanos, qué hermoso cuadro. Ver a estos pastores, quienes fueron los primeros predicadores de las buenas nuevas. Ellos compartieron este mensaje. Fueron los primeros predicadores de la palabra que dijeron que en Belén de Judea había nacido el Salvador. Fueron los primeros que llevaron este mensaje de salvación. Oh, hermanos, qué hermoso es ver a estas personas testificando sin temor, sin vergüenza de lo que el Señor había significado en sus vidas. Y en quinto y último lugar, queridos, estos pastores nos enseñan que cuando conocemos a Jesús personalmente, nunca más la vida será igual. Dice el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Después de esta experiencia maravillosa, los pastores llenos de gozo volvieron a sus tareas cotidianas, pero volvieron diferentes. Dice la palabra que vinieron glorificando y alabando a Dios. Esto no era normal para ellos antes. Antes su vida era triste. Quizás no disfrutaban el día a día. Pero ahora continuamente habían cánticos de alabanza a Dios en sus bocas. Interesante ver la parte final de este versículo 20 que dice que alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. No solo estaban con gozo por lo que ellos escucharon, por este mensaje precioso, sino por lo que habían visto personalmente, es decir, lo que habían experimentado. Queridos, déjame decirte que cuando una persona conoce a Jesús personalmente, nunca más su vida será igual. Su vida es cambiada radicalmente. Como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas fueron nuevas para estos pastores y todas las cosas pueden ser nuevas para ti y para mí si conocemos a Jesús personalmente. A manera de conclusión, me gustaría decir que la primera Navidad hizo un impacto en la vida de estos pastores. La vida de estas personas fue transformada, nunca más fue igual. Hermanos,
Dios tuvo un propósito cuando escogió a estas personas para que fueran las primeras quienes recibirían el mensaje del nacimiento de Jesús. ¡Qué privilegio más grande! Dios honró a estos pastores por su sensibilidad espiritual. Pero queridos hermanos, así como el Señor se reveló a aquellos pastores, hoy también el Señor quiere revelarse a tu vida. Esta palabra también es para ti. Créela con todo tu corazón. La vida de los pastores hoy, en el año 2023, nos dejan estas preciosas enseñanzas. En primer lugar, escucha la palabra de Dios. Dios te está hablando. Y Él va a usar cualquier medio para comunicarte su mensaje de salvación. Sé sensible a la voz de Dios, así como lo fueron los pastores. No rechaces el mensaje de Dios. En segundo lugar, no solamente escucha el mensaje, cree el mensaje que Dios te da. Ten fe que la palabra de Dios se cumplirá tal como lo ha dicho. Los pastores creyeron antes de verlo y luego vieron lo que creyeron, lo que se les había prometido. Querido, cree en la palabra de Dios. En esta mañana, cree que lo que Dios te dice es verdad. En tercer lugar, obedece la palabra. Acciona tu fe a través de la obediencia al mensaje de Dios. Los pastores escucharon el mensaje, lo creyeron e inmediatamente se dispusieron a obedecerlo. E hicieron como el ángel les dijo y encontraron a Jesús. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, con seguridad que también encontrarás a Jesús y lo conocerás personalmente. En cuarto lugar, debemos dar a otros de gracia lo que de gracia hemos recibido. Una vez que aceptes a Jesús como tu Salvador personal, comparte con otros esta preciosa noticia. Tal como hicieron los pastores, otros necesitan escuchar este mensaje. Y finalmente, así como sucedió con los pastores, puede suceder contigo hoy. Sus vidas fueron cambiadas radicalmente. Dice que cuando volvieron a ver a sus ovejitas, volvieron con gozo, volvieron glorificando, alabando a Dios por todo lo que escucharon y vieron. Esta es la noticia de Navidad, querido. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sí, Jesús es el Salvador del mundo y quiere y puede ser tu Salvador personal. Cuando encuentres a Jesús personalmente, tu vida nunca más será igual. Por eso hoy te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Permite que, así como nació hace 2023 años en la ciudad de Belén, hoy nazca en tu corazón. Si deseas hacer esta decisión, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque un día viniste a nacer a esta tierra para ser mi Salvador personal. Un día naciste en Belén para salvar al mundo. Gracias, Señor, por esta preciosa noticia y gracias por la enseñanza que tú me das a través de los pastores. Señor, escucha atentamente tu mensaje y creo que es la verdad. Señor, tengo fe que lo que tú dices, que lo que tú prometes, tú lo cumples. Por eso hoy te entrego mi vida. Quiero que vengas a mi corazón, que me perdones de todo pecado, de toda maldad. Quiero que transforme mi vida, así como transformaste la vida de esos pastores. Quiero que tú me des esa vida nueva que tu palabra promete. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad y tú cumples lo que prometes. Y en este día, tú me haces tu hijo, como tu palabra lo dice, que a todos los que te reciben, a los que creen en tu nombre, les das poder de ser hechos hijos de Dios.
Gracias, Señor, por este regalo precioso que me das hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.